Hola, ¿qué tal a todos los que están conectándose y nos están acompañando el día de hoy? Nosotros somos Alfredo Lazarte y Jesús Llerena y esto es Perspectiva Laboral. Es un programa donde abordaremos todo lo referido con las relaciones laborales desde un enfoque multidisciplinario. Muy buenas tardes. El día de hoy conversaremos acerca de un tema controversial que divide a la doctrina especializada y a la jurisprudencia nacional e internacional. Hablamos, pues, del control del empleador en las redes sociales. Así es, me refiero al Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube, etcétera, ¿no? Y para hablar sobre este tema tan importante, hemos invitado a un destacado experto en el tema. Me refiero al doctor Luis Jesús Valdeón Bedón, a quien damos la bienvenida a este espacio virtual, agradeciendo su aceptación por participar en este conversatorio más que entrevista. El doctor Valdión es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es especialista en Derecho Laboral, funcionario en la octava Sala Laboral Permanente de Lima del Poder Judicial del Perú, cuenta con una maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Jesús, ¿cómo estás? Un gusto aquí poder participar en este espacio, en una perspectiva laboral. Yo muy honrado, muy agradecido que me den esa oportunidad para poder compartir, ¿no? Dialogar, conversar sobre este tan espinoso, pero a la vez tan apasionante tema, ¿no? Del control de las redes sociales por parte del empleador. Y por favor te pido, llámame Luis. No me gusta Okay, Luis. doctor. Llámame Luis. Perfecto. Bueno, le comentamos a la audiencia que la ausencia de Alfredo se debe a un contexto de fuerza mayor, que él, sin embargo, está monitoreando la entrevista a través, pues, de la red pertinente. Así que está tras las bambalinas virtuales, pero se encuentra presente. Bueno, iniciando, nos vamos directo al punto, doctor. Primero hablar sobre el control del empleador. ¿El empleador está facultado legalmente para controlar al trabajador? ¿De qué manera puede controlar? ¿Cuándo hablamos de control? Para empezar, como es conocido por todos nosotros, ¿cierto? Siempre el empleador tiene sus tres poderes esenciales que se asemejan a un poder público, ¿no? Fiscalización, ¿no? Orden, el ius variandi, y la sanción, poder punitivo. Siempre se ha dicho, y hasta ahora creo que se mantiene, ¿no?, que el empleador es un estado privado, ¿no? ¿Por qué? Porque concentra, no se divide, sino concentra esos tres poderes, ¿no? Y más que todo es sancionador. Es decir, que puede emplear sanciones benignas, amonestaciones, suspensiones, medidas moderadas, o irse al extremo, ¿no? Despido y chao, vete. Pero ahí hay que ver que también y si es que tiene, ¿no?, el control de todas las actividades que haga el trabajador, ahora, en nuestra realidad, en nuestro contexto peruano, nacional, desde hace poco, hace 10 años, o 11 años será, ¿no? Ahora también existe un control de las redes sociales. ¿Qué digo? ¿Cómo yo interpreto las redes sociales? Son los sistemas virtuales en el cual, ¿no?, cualquier ciudadano, niño, joven, adulto, hasta mayores de edad, ¿no?, mayores de la tercera edad, comparten con otras personas sus experiencias, ¿no?, su vida cotidiana, su forma de pensar, sus perspectivas, ¿no?, sus ideales, etcétera, ¿no? Claro. Pues, uh-huh. Sí, claro. Y justamente sobre ese punto, ¿no? Nos ha indicado estos tipos de poderes o facultades que tendría, pero como toda facultad, como todo derecho, quizás tiene sus límites o tendría algún tipo de límite, ¿no?, al respecto. ¿Qué nos dice la norma, la jurisprudencia al respecto, doctor? La norma en control de redes sociales no dice nada. No dice nada. No dice nada. Lo dice, pero ante ese vacío tendremos que irnos un poquito más allá de la jurisprudencia, pero en casos análisis. Por ejemplo, ¿no?, que en materia constitucional, ¿no?, cualquier ciudadano, empleador, que es un tercero,
¿no? Siempre para poder, ¿no? Controlar las actividades o las actividades o el tipo de producción, tiene que respetar la privacidad. Tiene que respetar, ¿no? El fuero privativo, el fuero privado esencial y personal. Pero en este marco de control del empleador, este control de la esfera privada tiene un nuevo problema. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, tú, Jesús o cualquiera, ¿no? Tocayo, ¿no? Pudiese decir, bueno, pero las redes sociales es un acto voluntario, es un acto personalísimo. Y si yo, mi perfil, no, mi perfil es público, Claro. lo puede ver cualquier persona, entonces, ¿cómo puede afectar la vida privativa? Sería una pregunta válida. Sería una pregunta, un cuestionamiento válido. Si la jurisprudencia constitucional me dice o me determina, ¿no? Tú puedes controlar cualquier actividad pública menos la esfera privada, porque la esfera privada no te pertenece a ti, empleador, no te pertenece a ti, tercero, ¿cierto? No le pertenece, pero Exacto. con las redes sociales, si es público, ¿cómo puede haber esa injerencia en la vida privada si es el propio privado, el propio trabajador, quien permite eso? Ahí está la gran pregunta, ¿cómo se limita? O, por ejemplo, puede identificarse tal escenario con otro que es muy diferente. ¿Cuál es? El del perfil personalizado o el perfil, ¿no? Donde ciertas personas pueden verlo, no todos. Claro. Los amigos o a veces también cierto público específico, ¿no? En ese sentido, pues, mire, teniendo en cuenta, ¿no? Que como usted bien ha dicho, ¿cómo podríamos conceptualizar a la red social, ¿no? Como una plataforma virtual, normalmente conformada por personas o organizaciones que se conectan pues a partir de intereses o valores comunes, ¿no? A través de estas se crean relaciones interpersonales entre individuos o empresas, y lo curioso es que aquí no existe pues jerarquías, límites físicos para la conexión. Y ahí es donde ahondaría el tema central, creo, ¿no? Podemos concluir que una red social forma parte de la esfera íntima y privada del trabajador, o al ser ya social, como se denomina, ya deja de ser privado e íntimo, ¿no? Usted nos ha adelantado un poco al respecto, ¿no? Nos dice... Creo yo que dependerá cuál es el enfoque, cuál es el objeto o conducta que se evalúa. Porque si yo digo, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que las redes sociales es una manifestación de voluntad ahora a través de la virtualidad, en el cual cualquier ciudadano, sea la etapa, edad o condición que tenga, puede mostrar abiertamente su vida, ¿no? Su forma de pensar, su estilo de vida, ¿no? Pues se podría decir, forma parte de su intimidad, pero a la vez no es su esfera privativa, porque él mismo está consintiendo toda la información que brinda. Podría ser el primer enfoque o el primer pantallazo, ¿no? Si bien es verdad que forma parte de tu esfera íntima, de tu privacidad, pero si tú mismo estás garantizando que esta información se traslade a personas que tú conozcas o no conozcas, claro, ¿qué privativo tiene? En ese punto, pero si vamos al otro punto, donde ya yo estoy individualizando, perdón un ratito, aquí, yo estoy individualizando qué personas pueden acceder a un contenido y qué personas no pueden acceder a ese contenido, creo que el límite de esa libertad de información se restringe, porque en esos perfiles sí podemos ver un tipo de control. Claro. Es decir, yo muestro mi pensamiento, mi estilo de vida, sí, pero a las personas que yo deseo que lo vean. Claro. Pero esta también es... Sí. No, completa su idea. Ya. Por ejemplo, ya. Entonces, si yo veo que esa restricción del contenido o de la información está limitado, entonces ya hay ahí se puede decir que también las redes sociales en ciertas situaciones
sí condicionan a una mayor protección de la personalidad o de la individualidad. Porque ahí yo estoy tratando de limitar lo que yo considero a ciertas personas que yo creo que no van a criticar o no van a utilizar indebidamente esa información. Pero ahí yo propondría un tercer escenario. Un tercer escenario. Cuando estas personas que han aceptado un perfil privado, ¿no? Restringido, en ese aspecto, si también la red social puede garantizar cierta privacidad, si también las personas que ya han formado parte de esa red social puedan controlar o no esta información que brinda el titular. Por ejemplo, ya entrando un poquito en materia, ¿qué pasaría si un trabajador acepta la cuenta del empleador dentro de su red, dentro de su perfil personal? Claro. Y él ya está controlando, ya está viendo lo que hice, hace o comenta. Claro. Teniendo en cuenta que como empleador estamos hablando ahorita de un funcionario, un alto funcionario, no necesariamente una cuenta de la empresa propiamente. Puede ser alguien que, por ejemplo, un gerente o alguien de recursos humanos que le haya pedido la amistad, ¿no? Exacto. Ahí cómo se limita la individualidad. ¿Cómo? Porque todo es permitido. Claro. Entonces ahí podríamos definir entonces que las redes sociales es una herramienta virtual que aparentemente, o que en la mayoría de los casos difunde sin distinción contenido, material personal, pero que a la vez dentro de estructuras, dentro de escenarios más restrictivos, también pueden alejarse de cierta manera de la intimidad personal. Y en estos casos, en base a la al solo consentimiento, pero que a la vez genera un tipo de control. Entonces, si es así, creo que ahora, si bien no existe una ley en la cual regule o limite el tipo de control, pero a raíz de la interpretación en casos análogos, cuando se evaluaron, ¿no?, actividad personal con actividades, ¿no?, públicas, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, lo que es controles de corrupción, por ejemplo, ¿no?, controles de acoso sexual, ¿no?, que ha pasado a nivel judicial. Estos valores nos permiten acercarnos al control del empleador, pero a través de esto, nuevamente vemos pues, que hay subescenarios en el cual sí podría haber ciertas disquisiciones, ¿no?, ciertos problemas al momento de identificar privacidad o validar, ¿no?, control. Entonces yo diría diciendo que el concepto de control dependerá del caso concreto o el caso que se evalúe. No hay un concepto definitivo, único, no hay. Claro. Porque, por ejemplo, si se busca la sanción, por ejemplo, de algún acto que el empleador considere lesivo para sus intereses o de repente para los intereses de sus propios compañeros, pero que sea expuesto a través de las redes sociales, ¿no? ¿Cómo se configura de esa manera, no? Usted apoya la teoría de que hay un daño al honor de la empresa. Bueno, en caso ahí, justo como tú has dicho, Jesús, hay posiciones al respecto, claro, ¿no? Hay sentencias del Tribunal Constitucional que te dicen que las empresas no tienen honores, o no tienen una afectación subjetiva, porque quienes se afectan son los individuos, no es la personalidad jurídica. Y hay otras posiciones, también a nivel constitucional, el tribunal ha dicho que si bien no se puede afectar una intersubjetividad, pero puedes afectar la imagen, no puedes afectar, ¿no?, la proyección ante la sociedad que esta tiene, ¿no? Y si es así, sí se podría, ¿no?, afectar de cierta manera, ¿no?, ese derecho, y por lo tanto sí facultaría a imposiciones disciplinarias. Pero yo hago la gran pregunta, y te la comparto, ¿no? La gran pregunta es,
la afectación a la imagen o la afectación a cierto grado de un sentimiento, ¿lo identifica con la persona jurídica o quien forma parte de la persona jurídica? Es decir, cuando yo veo que la empresa está mellada su imagen ante terceros, ¿quién lo siente? ¿El edificio, la partida registral o tú como individuo? Claro, serían los individuos quienes laboran, ¿no? Quienes O quienes laboran, dirigen, o quienes dirigen, ¿no? Exacto, el gerente, el dueño, ya, el dueño. Pero si es así, la capacidad de acción luego tendría que ser este individuo, porque él se ha sentido afectado en sus inversiones, en la imagen que no le permitirá contratar con otras personas jurídicas o ejercer una actividad productiva determinada. Pero más eso no se podría decir que porque existiría una afectación a la empresa, no se faculte a imponer sanciones disciplinarias. Porque si así sería tú como individuo, porque la personalidad jurídica no siente. Y más concreto. Esto puede ser un poco abstracto. Dice, bueno, al final la empresa puede estar perjudicada, por ejemplo, Odebrecht, ¿no? Que le han dicho, por lo tanto, tú debes pagar con una sanción disciplinaria. ¿Sabes que Luis? Tú creo que no estás enfocándolo bien, ¿no? Me pueden decir a mí, porque al final hay daño, ¿no? Por lo tanto, entonces el empleador puede estar fácilmente facultado, ¿no? Para sancionar. Estás mal, Luis. Así me podría decir. Pero creo yo personalmente, respetuosamente, que, insisto, no sé si se va a identificar una afectación a la imagen o una afectación a la emoción. Creo yo que, personalmente, creo que si vas a identificar, hazlo tú como individuo. Porque como empresa o como partida, registrarlo como inmueble, tú no sientes. Tú sientes como individuo. Claro. Y tú viendo que yo soy dueño o miembro de la empresa, que yo respaldo, pero igual ese respaldo se ejerce a través de una acción individual. Hay posiciones. Por ejemplo, más concreto es cuando se dice afectación moral. ¿Sabes qué? Claro, el daño moral de personas jurídicas. Exacto, es una teoría, ¿no?, bastante interesante. Claro, por ejemplo, ¿no? Hubo un caso desde la octava sala bien sonada, bien comentada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que había un grupo de sindicalistas, de un grupo de trabajadores sindicalizados, no sé si habrás el caso de la rata, de muñeco de la rata, claro. Sí. Ya. En ese caso, como tú bien recuerdas, era un conjunto de trabajadores, obreros municipales, que ante el incumplimiento de convenios colectivos, ante el incumplimiento de obligaciones laborales, salieron a protestar. Exacto. Y ante eso llevaron a un muñeco, así se dice en el expediente, un muñeco con un rata con billetes. Rata con billetes. Y entonces, y se decía, ¿no? Alcalde, obrero en las calles, por culpa del alcalde, cumple con los derechos. Claro. Y eso, pero estaba disfrazado, ¿no? Y estaba disfrazado con rata con billetes. Y para eso, pues el empleador, ¿saben qué? Me están acusando de corrupto. Pero no lo hizo a nombre de personal. Están acusando a la municipalidad de Miraflores, bueno, la puse aquí porque tampoco puede ser el caso, a esta municipalidad. ¿Saben qué? Están dañando su honor y su imagen, por lo tanto están causando una afección. Y como es un insulto, como es un improperio, es una causa de falta grave. Por lo tanto, todititos ustedes, chau, claro, despedidos. La octava sala que dijo, para empezar, tú no puedes considerar agravio de insulto a quien que está diciendo obrero en las calles por culpa del alcalde o por culpa de la municipalidad. Porque ahí tú estás identificando el incumplimiento de un derecho. ¿Sabes que dijo es miserable, corrupto, llene cosas? Podría ser, pero siempre y cuando se identifique a la persona. Pero si tú me dices, obreros en las calles por culpa, ¿no?, de la municipalidad, yo o tú puedes observar un acto vejatorio. ¿Y el muñeco qué? El muñeco es aparente.
Pero también, ¿tú vas a sancionar a todos los sindicalizados por el muñeco? Claro, ahora el asunto es identificar a quién, pues, ¿no? Exacto. ¿A quién está detrás del muñeco en todo caso? Exacto. Y ahí se dijo, tú no puedes sancionar a todos los trabajadores por actos vejatorios por un acto que lo hizo un solo individuo. Y otro dato más, y a lo que iba, se dijo, en caso que tú adviertas actos denigrantes, actos difamantes, injuriantes, tú tienes que individualizar personificar a un individuo. No puedes personificar o no puedes identificar a una persona jurídica, porque las personas jurídicas no sienten. Quien siente es el individuo. Si me dicho alcalde miserable, corrupto, y X cosas, y se identifica, claro, podría ser. Es que ahí el que se ve lastimado es el alcalde, pues, ¿no? Y es por eso que despide, ¿no? Oye, bajo mi gestión. Pero ¿no? Entonces, soy yo el afectado, ¿no? En realidad es él, pues, el afectado. Él es él. Claro, hace entrever que en realidad le están dañando la imagen a la municipalidad, a la entidad edil. Sí. Y de hecho creo que en esa sentencia que menciona, que es ahí para el público, para que lo pueda ver, es el expediente 18285-2019. Es público, así que lo pueden revisar. Sí, no me acuerdo el número del expediente, pero está en la página de la octava sala, que por favor los invito a que lo revisen. Y ojo, al día de ayer han subido 5 sentencias nuevas. Cada semana hay nuevas sentencias. Mire, ahí, y justo que es en esa sentencia, pues, se declara el despido como nulo, ¿no? Porque al final despidieron ajá, claro, por un acto, pues, totalmente legal, ¿no? Y bueno, no se identificó bien a quién iban a sancionar por algo que, ¿no? Es una manifestación pública donde alguien puede agarrar un cartel, incluso puede ser ajeno a los trabajadores, ¿no? Puede ser alguien que no sea un trabajador. Exacto. ¿No? Y ahora, en ese caso, por ejemplo, podría ser que algunos de los trabajadores de la entidad edil, algunos obreros, tan sonado ha sido el caso que incluso las fotos han empezado a rodar por ahí, ¿no? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, ahí donde vamos a las redes sociales, si los trabajadores, los obreros que laboran, empiezan a compartir esta imagen, ¿no? En forma de apoyo, claro. Hay un gran problema. ¿Qué pasaría ahí? ¿Es viable una sanción tan drástica como el despido por compartir? O, por ejemplo, reaccionar con un like, con un me encanta, o quizás me encorazona. Claro, el me encorazona, o el otro que se burla, ¿no? Entonces, ¿qué opinas al respecto? ¿Es viable? Y nuevamente, y vemos también un escenario que a la vez se divide en muchos escenarios. Claro. Porque, por ejemplo, ¿no? Hubo un caso, también de la octava sala, hubo un caso donde salió, ¿no? Una empresa privada, ¿no? Empresa XXX, no voy a decir el nombre, pero está en el expediente. Claro. Dice, XXX, es una empresa que disfruta la explotación. 3 puntos, aquí el explotar es un placer. Así dijo en el Facebook. Y hubieron muchos trabajadores que compartieron. Hubo otros que hicieron, estoy de acuerdo. Y un tercero que discrepó de esa postura, pero lo dijo líneas arriba. Ya. Son 3 escenarios diferentes. Uno que comparte, el otro que le da me like o me encorazona, y el tercero que dice, veo esto, pero yo no soy de acuerdo por eso y por esto. Pero lo pone en su cuenta. En el primero, si da a compartir, podríamos entender desde una sana crítica o desde un sentido común, ¿no? Que él está apoyando esa postura. O sea, lo que él diga, no está comunicando. Claro, pero ahí también hay un punto, Luis. Mira, por ejemplo, y me ha pasado y es parte de mi vida rutinaria, ¿no? De muchos, que muchos comparten por el simple sarcasmo. Por ejemplo, sin poner nada, yo veo algo pues ridículo, algo, y en este tiempo tan caótico de elecciones sucede a menudo, alguien que esté en contra de un partido comparte lo del otro partido sin poner nada, pero a fin de que genere cierta burla, ¿no? Ahora,
tendríamos que meternos en la cabeza del sujeto y pensar de que lo está compartiendo porque está a favor o en contra o simplemente es parte del sarcasmo y la ironía, ¿no? Del momento. Imagínate ese caso en un proceso judicial. Sí, ¿Cómo pues. pensaría el juzgador? Lo primero que haría el jugador es que está apoyándolo, ¿no? ¿Está Es apoyando? lo más lógico. Ahora, tendrías que hacerle creer al juzgador en la sala de audiencias que no es así, que tu conducta es distinta. Tendrías que revisar una especie de archivo de todos tus posts al respecto. O una serie de posts. ¿Sabes Claro, qué? una serie de posts. Acá pareciera que yo estoy avalando, por ejemplo, cierta conducta, pero si ustedes ven mis redes anteriores sociales o mis posts anteriores, puede ser que yo siempre estuve en contra de esa, sí, de esa situación o de ese mensaje. Pero si es así, creo que ya me estoy adelantando un poquito a la conclusión, pero podría decir que estos tres, el primer escenario tendría que evaluarse conforme a la razonabilidad. Claro. ¿Por qué? Porque la primera idea o la primera impresión que uno puede ser un juzgador, puede ser, si uno comparte una información es porque la está avalando. Claro. Está de acuerdo con esa posición. Y peor si tú le das like. O sea, tú estás conforme o tú estás de acuerdo con esa visión o esa opinión. Exacto. Porque sí, porque ponte, ¿no? Pongamos en este caso. Ponte que es la única publicación y es la única fuente de información de ese tema dentro de esa cuenta. No hay más. ¿Saben qué, señor magistrado? ¿Saben que si ustedes revisan mis cuentas anteriores o mis publicaciones anteriores de hace un mes, hace dos, desde el contexto que estamos evaluando, ustedes verán que siempre yo estuve opuesto. Yo siempre me opuesto, estuve en contra de esa opinión. Pero yo veo, o el magistrado ve, y no hay nada. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué va a hacer? Otras redes sociales. No lo tiene. No lo tiene. Ahí es un problema. Hay un problema. Hay un problema. ¿Por qué? Porque si yo veo una sola cuenta, una sola imagen, un solo comentario de ese tema, podría decir, tú estás apoyando o avalando tal postura. Pero si yo podría ser, y sería lógico, razonable, porque no hay otra fuente de información. Porque yo solamente estoy posteando esa información, no estoy poniendo nada del encabezado, solo estoy transmitiendo. Exacto. ¿No? Por lo tanto, yo puedo decir, tú estás avalando esa información. Pero a la vez podría generar otra situación. ¿Qué pasa con las opiniones descriptivas? La octava sala ha publicado tal sentencia, de que no se puede, ¿no?, sancionar a un trabajador por el hecho de tener un muñeco rata, ¿no? Y sin identificar. Esa sentencia, según gestión, es inconstitucional o es abusiva porque está limitando la capacidad sancionadora. Eso dice el post que él está comentando. Pero yo digo, ese post es descriptivo. Yo no estoy avalando ni estoy negando. Es solamente descrito como en muchos casos, solamente postean y se acabó. Es un acto meramente informativo. Exacto. Pero la gran pregunta ahora sería, el hecho de transmitir una información en un proceso judicial donde se ve, ¿no? El hecho de transmitir una información, ¿no generaría que tú estás de acuerdo con esa postura? Porque si no, podrías alguna publicación, si bien que transmito, pero no lo comparto por tales motivos, ¿no? Pero si solamente transmites, ¿no hay un acto de aval de tal información? La duda, ¿no? Porque claro. Lo que normalmente se comparte como tema informativo, noticias, digamos que no habría discusión en qué sentido te podría afectar, ¿no? O habría una afectación al empleador o a cierto Pongámonos un caso de esta municipalidad, pongámonos, ¿no? Es un administrativo de otra área, no es del área de obreros, de esa municipalidad que te comento del caso, ¿no? Es un administrativo y que veo y lo comparte. Pero solamente sale el comunicado de esta sala, ¿no? ¿Sabes qué? Desde ahora estos actos de imputación por injuria son inconstitucionales o son ilegales, por darnos reputación. Y ese trabajador comparte. El empleador no puede decir, tú estás avalando esa interpretación, tú estás avalando que yo cometí un error. Es un acto que para mí podría pasar. Es un acto agraviante, que estás afectando mi reputación y te sanciono.
podría ser un acto denigrante. Si Ahora, tú estás compartiendo una información que está perjudicando en apariencia, no en apariencia. claro. A tu empleador mismo. Uh-huh. O no, por ejemplo, un trabajador de Telefónica que postea en su cuenta, ¿no? Hoy se cumple 21 años desde que la sentencia del Tribunal Constitucional advirtió que Telefónica hacía despidos abusivos. Ya. De Telefónica. Claro. Ese acto no podría considerarse como denigrante o podría valerse para imponer sanciones disciplinarias. Que lo puede hacer, pero ahora... ¿Qué tan legal es eso? Pues, ¿no? ¿Qué es? ¿O qué tan razonable es? Claro, ¿qué tan razonable? No, ni siquiera yo, al menos desde mi punto de vista, no creo que haya razonabilidad, ¿no? Porque no se entendería cuál es, ni siquiera para una amonestación, me parece. ¿Por qué compartir algo que es público, acreditado mediante un juez? No es ni siquiera una opinión crítica tuya, es algo público y dispuesto por un juez, ¿no? Es como decirle ladrón al que está sentenciado por corrupto, por ladrón, obviamente, alguien que ha robado. No tiene sentido de que haya una especie de... Pero al final, cierto, ¿no? Que esta información igual afecta a una de las partes, aunque no estés dentro del conflicto, porque al final, por ejemplo, ¿no? En el caso anterior, tú estás respaldando tal información, por el hecho de que es solamente postearlo. Ahí está el tema, ¿no? Que en la mayoría de los casos, cuando uno postea la información, postea un comentario de un ajeno o de un amigo, el hecho de postear ya significa un aval, o el acto descriptivo sería un aval, estás avalando. Cosa diferente, creo yo, en los casos de los posts en el cual tú pones el post, pero tú lo criticas o cuestionas tales argumentos. Claro. O puede ser, o no puede ser compartir un post. En los comentarios haces un comentario crítico. Que no estás de acuerdo. Claro. Una cosa. Pero cuando hay los comentarios que son solamente de compartir o me gusta, creo yo que ahí la situación es un poco más complicada cuando solamente hay un solo post. O no se puede evaluar, ¿no? O los posts no sean de esa naturaleza. Exacto. ¿no? Ahora, le pongo en otra situación. Usted seguramente también ha visto, no vamos a decir el nombre de la empresa por obvias razones, pero, por ejemplo, justo en este periodo de pandemia, una empresa muy conocida de supermercados, ¿no? Estaba teniendo problemas legales con temas de pagos, ¿no? A sus trabajadores, a su sindicato, etcétera. Y muchos de sus trabajadores sindicalizados mayormente se habían creado una suerte de fondo de perfil. No sé si ha visto usted, en estos tiempos está muy de moda, ponerse la foto de perfil, pero acuñarle una frase, ¿no? Que otra persona también lo puede usar, activar esto, ¿no? Claro. Y habían utilizado el hashtag paga empresa, ¿no? Paga tal empresa, ¿no? Vamos a decirlo, paga supermercado, así se habían puesto, todos así, todos los... Sí, me acuerdo. Ya. Ahora, también ha sido sonado y público de que ciertos directivos o ciertos trabajadores de la Dirección de Recursos Humanos o de Gestión Humana estaban solicitando los nombres de aquellas personas que se colocaban. Entonces, eso también me enteré, de hecho fue público, fueron posteadas incluso conversaciones al respecto. Entonces, esta acción que hicieron en estos casos o que pueden hacer en otras empresas de apoyar con cierto emblema, y no solo los trabajadores, de repente sus familiares, o de repente el trabajador se reserva y su familiar lo hace, ¿no? Bueno. ¿No? Como para que no se afecte él, ¿no? Pero ¿sería pasible alguna sanción? ¿Usted qué cree? Sería objeto de control, sí. Es de control. Pero ahora volvemos al tema anterior, como en el caso de la municipalidad, ¿no? O de si pongo supermercado tal, paga. Para empezar, si en caso es verdad, entonces existe una exceptio veritatis, como hablan en penal, ¿no? La exceptio veritatis. O en otro caso, ¿no? Si vas a afectar la moral o la reputación de la empresa, nuevamente estamos ante una entelequia, ante una persona política que no siente.
cosa muy diferente, ¿no? Y al final que paga no es un acto agraviante, no es un acto que afecte tu dignidad, porque siempre sabes que cumple con tu obligación. Claro. De hecho, justo ese es uno de los típicos arengas que se realizan en una huelga, ¿no? Paga tal, que pague tal empresa, no sé, XXX. O sea, no hay un acto que agravie, pues, ¿no? Exacto. Ahora, y más si están reclamando un beneficio, pues, remunerativo que creen ellos tener la razón. Entonces, con justa no es contradictorio decir paga, porque obviamente crees que te debe algo. Exacto. ¿No? Ahora, si tú estás, claro, si tu lucha es por otro motivo que no sea remunerativo, decir paga tampoco no tendría sentido. Pero, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pongámonos un poquito más picantes, un poquito más extremos. A ver. Pongámonos en el caso de que existe una huelga donde se imputa a una empresa conocida que estuvo vinculada a Odebrecht. ¿Ya sabes quién es? Sí. Y donde se diga este lema, ¿no? Empleador corrupto prefiere pagar a coimeros que a sus trabajadores. Wow, claro, eso es típico de pasar, típico de huelga. De diario Chicha Esta también. conducta sería injuriante o agraviante de una sanción disciplinaria y que se ponga en las redes sociales. Y que son públicas, ¿ah? No quiero ser un poquito tan complejo porque de los privados, claro. ¿Cómo va a significar los privados? No, pero son perfiles públicos. Ajá. ¿Habría o no habría un acto denigrante? Ahora, hay otro tema ahí. Esta información lo hace bajo la investigación de algo, ¿no? Se traslada, se proyecta a partir de, por ejemplo, una investigación fiscal, ¿no? Con ciertas pruebas que existen, pero también hay otra cosa. Claro, no hay acusación. Claro, ahí está el otro punto. No hay ni acusación, no hay ni una sentencia firme que lo declare como tal. Exacto. Está complicado, ¿no? O sea, ¿qué podría ser razonable alguna sanción? Yo creo que sí, habría sanción, pero habría que ver si es que equivale para... Que amerita un despido, claro. Exacto. Hemos hablado, claro que sí, hemos conversado mucho sobre despidos, pero ¿cómo vamos con el acceso? Porque el derecho del trabajo también, una de sus facetas no solamente es la protección contra el despido arbitrario, sino en el acceso a esta, ¿no? Ahora, y ahí viene la pregunta que le señalo. ¿Este control en las redes sociales puede afectar cuando uno postula a un puesto de trabajo? Es claro que sí. Pongamos en un ejemplo que te puedo señalar, que también te comenté anteriormente antes de la emisión, ¿no? Sí. Pongámonos el caso, por ejemplo, en ese contexto electoral. Más claro creo que no puede ser. En este contexto electoral, ¿no? Donde hay muchas empresas que se encargan de publicidad y hay ciertas empresas que por el rol económico que manejan o por contratos que pueden tener, centran o enfocan su actividad productiva, ¿no? A cierto candidato. Pero al trabajador que va a postular, que desea desempeñar su actividad ahí, tiene una tendencia contraria a esta. ¿Y qué pasa? De la verificación de las redes sociales, póngase, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Facebook, Twitter, ¿no? Que son las más evidentes. Podemos ver, ¿no? Que esta verificación, a veces el empleador no solamente busca información de los últimos días o semanas, te puedes mapear desde hace 5 años. Y si tú ves, ¿no? Que tu postura política o tu postura social no se relaciona. O religiosa también, por ejemplo, ¿no? No guarda relación con el perfil que se busca, aparentemente. Entonces se estaría limitando pues el derecho, ¿no? A un puesto de trabajo, porque ojo, según la doctrina constitucional clásica, ¿no? Los laboralistas clásicos, o algunos hasta ahorita en cierto sector, dicen, ¿no? Que el derecho del acceso al trabajo es un derecho programático, presupuestal del Estado para garantizar, ¿no? Puestos de trabajo a nivel nacional, pero que no tiene nada que ver con el privado. Yo personalmente no comparto su postura. Personalmente no la comparto. ¿Por qué? Porque realmente
el control de las redes sociales muchas veces, en estos casos, Sí. uno evita los contratos y otros ejercen actos discriminatorios para finalizar estas reflexiones, porque uno cuando analiza un contrato, analiza el puesto, siempre va a analizar el perfil que se busca. Si vas a hacer un perfil de digitación, un perfil de, ¿no? de producción virtual, ¿no? De elaboración de banners, programas, ¿no? ¿Cómo tu afiliación política puede afectar? Porque al final lo que tú ofreces es tu fuerza de trabajo, tú no ofreces algo, salvo otros puestos como asesoría jurídica o planeamiento político que podría cambiar el escenario, tú ofreces tu labor como digitador, como publicista. O sea, algo que por tu condición política ya estés propenso a utilizar estas fuentes para, como se dice, para petardear o para bloquear lo que hace esta empresa, ¿no? Ahí tiene que ver con temas sancionatorios. Pero Claro. muchas veces esta situación afecta el control, afecta el derecho al trabajo, afecta actos discriminatorios. O por ejemplo, ¿no? Ponte una escuela religiosa, como ha pasado en Colombia, una escuela religiosa que por el hecho de evaluar TikToks, donde hay señoritas jóvenes que salen bailando, ¿no? En diversas manifestaciones, es claro y es conocido. Esto puede afectar la contratación, por ejemplo, de docentes para nivel secundaria o primaria. ¿Sería razonable evaluar Facebook o TikToks para poder evaluar un perfil que es de educación? Algunos me podrían decir, bueno, pero es una escuela religiosa donde siempre prima la moral y la decencia, ¿no? ¿Cómo va a salir bailando en prendas menores? ¿Cómo pasa? En la realidad pasa. Claro. ¿Cómo se limitaría o se identificaría, ¿no? un debido control de redes sociales? Ahora, el problema también en el acceso es cómo saber si te han descartado por ese motivo. O sea, cómo identificar la discriminación, ¿no? Porque al fin y al cabo es una discriminación. Hay formas, creo yo, por ejemplo, cuando ya accediste, ¿no? Sucede que muchas empresas suelen, ya habiendo pasado la etapa de entrevistas, quizás siendo uno de los elegidos finalistas, o quizás ya como el que va a ocupar el puesto, te solicitan pues los enlaces de tus redes sociales, ¿no? Es conocido por muchos que sucede así. Te piden el que tengas, de hecho menciona las principales: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, si lo tienes público, te pueden pedir hasta que lo admitas para que puedan revisar. Entonces, uno, de hecho, si el trabajador, obviamente que siendo la parte pues que necesita el empleo, que usualmente suele entregar y dar las facilidades para que lo hagan. Ahora el punto es que luego después le mandan un correo y está descartado. O gracias, ya no hemos pensado bien. Entonces, uno ¿qué piensa? ¿Que es por el motivo de sus publicaciones? Eso podría ser un indicio, quizás, porque prueba no es, ¿no? No hay una prueba de que vieron mis redes y ya no me van a contratar. Es bien complicado en cuanto a eso. Por ejemplo, ahí más que todo sería evaluar todos los elementos concretos. Por ejemplo, si yo, ¿no? en la etapa de CVs estoy en primer lugar, póngase en comunicación en primer lugar, en la etapa de conocimientos también estoy en primer lugar, póngase no informático, me dan un examen psicosomático, ¿no? Perdón, de psicotécnico, perdón, de informática, luego paso a la etapa de estrategia, ¿no? Que también estoy en primer lugar con estos postulantes, o sea, estoy apto para el puesto, por mis habilidades blandas, ¿no? Por mis habilidades profesionales, yo he cumplido con el perfil. Pero ya en la etapa, pongámonos, de evaluación psicológica o en la etapa de supervisión del contrato, ¡pum!, viene tu comunicado y dices, no estás perfil para el puesto. Muchos me pueden decir, bueno, pero es que la etapa psicológica, ¿no? Etapa psicológica identifica si el postulante está aptamente calificado. Pero si ya cumplí con el examen de conocimientos, con el examen profesional, en el desempeño de mis labores, ¿cómo yo no voy a poder superarlo? ¿Y qué pasa yo más si antes te piden tus redes sociales? Ahí sí yo puedo identificar
identificar, no un trato discriminatorio. Más aún, por ejemplo, si ingresa el del tercer lugar, que en psicotécnico, en CV o en habilidades, o en el desempeño previo, jaló o tuvo baja nota. Pero él sí ingresó. Y más aún si tiene comentarios que están perfiles a cierto sector político, por ejemplo. Ahí sí yo podría advertir un acto discriminatorio, pero también este acto discriminatorio está sujeto al pensamiento del juzgador, porque alguien dice, bueno, puede ser discriminatorio, pero no pasó el examen psicológico, y eso es esencial. Y el resto no me importa, pero si yo veo el examen psicológico, a pesar que tengan revisado en las redes sociales, el que manda es el examen psicológico, ¿no? O pongamos en otro caso que es más complicado, no hay psicotécnico, no hay CV de frente a entrevista. ¿Cómo tú identificas el acto discriminatorio? Probatoriamente, por supuesto. Claro, la única forma es que de alguna manera quede registrado, ¿no? Ahora, en estos tiempos, al menos la coyuntura facilita que esto normalmente se realiza a través de plataformas, ¿no? Como esta, como Zoom, Google Meet, entre otras. De alguna forma, la única forma es que el reclutador, la persona que entrevista, exprese cierta tendencia, ¿no? A no aceptar tu tipo de pensamiento en la empresa. El famoso pero, ¿qué opinas de esta cultura? Pero, ¿qué opinas del plan de Castillo? Pero yo soy un diagramador. Claro, ¿qué tiene que ver? Podría ser, pero ¿qué pasa? Te pongo en otro caso más complejo. El entrevistador, el evaluador, pues lo hizo todo tranquilamente, objetivamente. Pero al final no pasó. Exacto. ¿Qué pasaría ahí? Indefensión total, no hay forma. No hay forma. Personalmente no veo forma. Porque si eso se identifica, ¿no?, con un proceso judicial, pues el magistrado, la Unidad del Trabajo, nos pide pruebas, aunque sea indicios. Y si no hay, yo no puedo presumir una conducta irregular. Yo estaría siendo prevaricador. ¿Cómo yo identifico una conducta discriminatoria? Es más complicado de lo que parece, pero no es imposible, es complicado. Pero ahí yo tendría que evaluar, o cada ciudadano, cada uno de nosotros tiene, o los que analizan en este tipo de problemas, o pues, se desean presentar un tipo de defensa, siempre tienen que ir por las pruebas indiciarias. Actos concluyentes de todo un conjunto de actos, desde la etapa de postulación de CVs hasta la etapa de entrevista, y documentarse. Ahí sí para poder identificar. Porque si no está complicado. El hecho es que actualmente, como no existe una ley que regule, ¿no?, el acceso de la evaluación de las redes sociales a nivel de acceso al puesto de trabajo, pues muchas veces no cambia. Y peor aún, en el Estado es peor. En el Estado, aunque tú estés nuevamente en primer lugar, en el Estado es primera fase es curricular, el segundo examen es de conocimiento de si es para asesor, bueno, por ejemplo, el Poder Judicial, por ejemplo, es conocimiento jurídico, y la tercera es la entrevista. Pero a pesar de que pases la entrevista y te acceden al acceso a redes sociales, aunque estés en primer lugar y apto para contratar, si el Estado no te contrata, no puedes acceder a tu puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque no has firmado. ¿Y por qué? ¿Y por qué no has firmado? Porque el Estado no lo ha querido. ¿Y ahí qué pasa? Tienes que irte a proceso judicial para pedir una indemnización. Claro, ahí, porque el puesto ya fue, ¿eh? El puesto ya fue, no te van a contratar. Aunque yo tengo una teoría particular ahí que, bueno, muchos no coinciden conmigo, pero yo considero que si es que has obtenido etapas calificatorias, en el acto de la entrevista has obtenido una evaluación positiva, el hecho de que no te contraten no significa que se limite la reposición, porque tú ya estabas apto para el puesto, que un acto formal de la firma se te va a garantizar el inicio de una relación laboral y dónde están las expectativas. O sea, ya tú estabas ofreciendo tu fuerza de trabajo. Claro, esa es una buena teoría, ¿no? Porque todavía no inicia, en teoría, todavía no inicia la relación. Claro, pero la relación inicia, no sé, desde el lunes. Y hoy día estamos viernes. Y no firmas, ¿eh? Y te dice, bueno, no llegaste a hacer. Entonces, nunca llegaste a iniciarlo, ¿no? Pero también está el tema de las expectativas, ¿no? La planeación en tu mente,
todo ello. Ahí hay un tema pues bastante Por ejemplo, complicado. yo parto también de una postura jurídica, ¿no? Una persona que perjudica, que hace daño, no se puede beneficiar de su propio incumplimiento, Claro. ¿no? No te puedes beneficiar de tu propio incumplimiento. Y si aquí en este caso, ¿no? Eso pasa más que todo en el Estado. En el privado también puede pasar, pero eso lo veo más que todo en aparatos estatales, ¿no? Pues por el hecho de no firmar contrato, pues como ya no se ha perfeccionado el contrato, pues solamente siempre se opta que la parte que se ha perjudicado vaya a actos indemnizatorios y se acabó. Pero ¿qué pasa con el derecho que ese acceso por esos trabajos, en este caso considerando que Huatuco, perdón, Llanos Huasco, Huatuco es una excepción, bueno, es otro tema. Llanos Huasco nos permite, ¿no?, evaluar que en materia, como todos sabemos, ¿no?, en la posibilidad de protección contra un despido es la reposición o la indemnización. Si vamos a la etapa de acceso, obviamente que no hay despido, porque no es relación laboral, entre comillas, pero Claro. el hecho del incumplimiento también significaría una obstrucción, que también sería irregular, porque tú no estás justificando por qué estás suspendiendo el concurso. Algunos dicen, bueno, pues que el Estado puede, como dice servir, también puede suspender en cualquier etapa, no hay firma. Pero, ¿y dónde está la posibilidad que ya tú te estás testando de acceder al puesto de trabajo? Porque tú estás impidiendo que este trabajo vaya a otros, firma otros contratos, porque tiene la expectativa que ya va a ser contratado. Esa es materia indemnizatoria, nada más. Bueno, yo tengo una postura particular al respecto, ¿no? Pero volviendo al tema. Sí, Jesús. Claro, ahí también habría que ver todos los aptos, ¿no? Exacto. Todos los aptos. ¿A quién le correspondería tal, si es que, digamos, nos pongamos en su postura, a quién de los aptos le correspondería? Porque hay más de uno a veces. Y el que tenga más puntaje. Ha sucedido, por ejemplo, en este caso, cuando se emitió la norma que eliminaba el CAS, entre comillas, ¿no? Y después ya se amplió. Bueno, en letras se eliminaba el CAS, pero después salió una disposición transitoria de que pueden contratar ese diciembre, ¿no?, de este año. Pero en ese caso, cuando se emitió la norma... Concursos hasta concursos suspendidos. No solo eso, hay concursos donde ya había ganador, pero faltaba la firma. Exacto. Pero ya había ganador. Y eso es lo más grave ahí. O sea, ya no hay nada de aptos, no que tú sacaste mejor nota en curricular. No. Ya ganaste, te faltaba... la próxima semana tenías que ir a firmar, porque ya pero al día siguiente ya es cancelado, suspendido. Porque he visto varios cancelados. O sea, tenían que ser de nuevo. Y eso, o sea... no hay, claro, constitucionalmente no hay una debida protección contra eso, o sea, a favor de eso, no hay una debida protección solamente contra el despido. Exacto. Claro, ahora, eso no es un despido. No. Pero claro, es una frustración, digamos, incluso al proyecto de vida, quizás, no lo sé, se puede teorizar. Pero bueno, pero la mayoría solamente en ese aspecto puntual, nada más para acabar ese temita. No es que la mayoría acepta solamente acciones indemnizatorias y hasta ahí no me va a quedar, pero bajo ningún concepto están aceptando la posibilidad que aunque sea se firme, nada, solamente acciones indemnizatorias de ahí no me queda. Ese es el tema, pero ahí podemos ver, retrocediendo un poquito más al tema, ¿no?, que es que en este caso, pues en materia de postulación o actos postulatorios para el centro de trabajo, pues las redes sociales está sujeto a un control abierto. Y nuevamente, ¿no?, en muchos casos también, si en las redes sociales, por ejemplo, ¿no?, si en caso son redes abiertas, no hay ningún problema porque tú puedes ver todo el bagaje de hace 5, 10 años. Pero ¿qué pasa con las redes sociales privadas? Y nuevamente volvemos al mismo problema inicial. ¿Qué pasa con las redes sociales privadas? Ahí habría una vulneración a la intimidad. Podría ser que sí, pero ¿qué pasa si uno de ellos es amigo que trabaja, ¿no?, en el área de gerencias, como todos comentado hace un momento? Te evalúo. Claro. Si tú has permitido. O incluso puede ser de que tu par, alguien que sea tu par, no necesariamente alguien de la jerarquía, ¿no?, de la alta dirección. Alguien que sea tu par te dijo, oye, es tu amigo incluso, tu compañero de trabajo, y son amigos. Exacto. Pero como es también amigo del gerente, le dice, oye, ¿sabes qué? Préstame, quiero ver, y le da, y lo ve. Lo está controlando, ¿no? Exacto. Había un control, pero
¿legítimo será ese control? O sea, podría usarse para cierto tipo de... Es un acto fáctico que se está dando, pero que se revierta es complicado. ¿Por qué? Porque normalmente no hay norma. Y otro, que en estos casos tendrá que estar sujeto a una evaluación probatoria, y como hemos conversado hace unos minutos, es muy complicado. Claro. Porque tengo que identificar los actos discriminatorios. Si alguien te pudiese ir en comunicado, ¿no sabes qué, no? A pesar de que tú hayas pasado una buena evaluación, tú hayas pasado en el examen, tú hayas pasado, ¿no?, un buen examen psicotécnico, pero porque yo veo que tu perfil de redes sociales no guarda relación con las políticas o los fines de la empresa, no te contrato. Creo que es claro, ¿no? Ahí es un poco más evidente, ¿no? Y es más rápido de identificar. Pero dime, ¿un empleador hará eso? ¿O alguien has visto que pagues, ¿sabes qué? Porque tu perfil social no guarda relación, no te contrata? No, pues es muy común. No lo va a decir tampoco, ¿no? Jamás. Exacto. Para eso que tenemos que ir, ¿no?, a los indicios, a la razonabilidad, a poner supuestos, ¿no? En qué casos sí, en qué casos no. Y insisto nuevamente, como lo dije al inicio, ¿no?, dependerá también de caso por caso. Claro, más aún si en estos casos la actividad probatoria o el peso probatorio recae sobre el que señala de los hechos. Claro, en este caso sería sobre el trabajador o la persona, pues, de que no tuvo acceso, ¿no? Para puntualizar esa parte, en materia de acceso sería el trabajador, pero en materia de despido es otra cosa, porque ahí claro, el empleador tendrá que validar que el acto es válido, o sea, claro, es válido, ¿no? Es diferente. Cabe esa precisión, claro. Sí, pero en acceso es diferente, si tienes que tú demostrar que el acto ha sido, pues, ¿no? Claro, en el despido, claro, ahí ya el empleador tendría que acreditar de que no sucedió por los hechos que establece, pues, el demandante, ¿no? Sino por otra razón justificada, ¿no? Debidamente justificada. Exacto. Mire, ahora, esta es una última interrogante, pero ya más que todo ya nos apartamos de esto para ir a un tema ya procesal y una recomendación concreta y rápida antes de despedirnos. Usted, de acuerdo a su experiencia en el Poder Judicial, ¿cuál sería la forma recomendable? Porque también muchos capturas, se usan muchas capturas seguramente en los procesos judiciales de WhatsApp, de Facebook, pantallazos, ¿no? Screenshots. Ahora, esto puede ser alterado fácilmente. De hecho, conversaciones de WhatsApp hay propias aplicaciones que te ayuden a alterarlos al propio teléfono. Entonces, ¿cuál sería la recomendación concreta, así en términos generales, de forma de proponer estos? ¿Serían legalizados? ¿Cuál es la forma que se suele porque seguramente los impugnan, la gente los tachan, se oponen a exhibición? ¿Cómo es la recomendación? Actualmente existen las impugnaciones de las redes sociales, pero no por esa situación que comentas, sino por la falta de suscripción, de poder verificar el Face. Okay. Eso más que todo por esa óptica, porque hay que recordar que ya hace poco el Tribunal Constitucional ha dicho que el control del Facebook se vuelve ilícito, o de cualquier red social, Twitter, ¿no?, como es Instagram, siempre y cuando no se firme un acuerdo de verificación. Si no hay eso, la prueba es ilegal y por lo tanto no hay sanción disciplinaria. O cualquier acto que tenga que ver con la verificación o constatación de una red social. Pero más allá de eso, creo que en caso que se pueda verificar, ¿no?, se pueda constatar un screenshot o cualquier captura que pueda estar adulterada, siempre es recomendable. En cualquier caso, no puedo identificar, por favor, en cualquier caso genérico, en cualquier situación, que siempre se mantengan las redes sociales actualizadas o guardadas para poder, que en caso haya, ¿no?, contradicciones en las redes sociales, pues simplemente la prueba no sea idónea, porque no se determina, ¿no?, la constatación fáctica de un acto que se pretende comprobar. Porque si yo veo, ¿no?, acá dice, ¿no?, empleador cumple tal, empleador cumple tal porque tú te has sido beneficiado. Veo, misma fecha, misma identificación, ¿no? No hay correlación, por lo tanto yo no puedo identificar que aquí hubo una conducta o
fue sujeto a una falta grave, por lo tanto yo no puedo como magistrado, como juzgador, yo no puedo identificar como previo idóneo, por lo tanto se rechaza. Esa es la situación que en estas cosas, más que todo irse por la prueba ilícita, que es lo que actualmente ahora se está haciendo. ¿Saben qué? Esta información no es válida porque no está suscrita por acuerdo. Ya. No puedo hacer nada. Chao. Es por de fondo. Esa es la... Claro, teniendo en cuenta que en ese caso yo creo que sí podría renunciar el trabajador sí podría renunciar a esta esfera íntima, al derecho a la intimidad, ¿no? ¿Estaría renunciando? ¿Estaría aceptando que forme parte? O sea, estamos hablando de, ¿cabe dentro de la constitucionalidad, de la irrenunciabilidad de los derechos laborales o no? No cabe, también, no se protege. También está sujeto a debate. ¿Por qué? Porque algunos consideran que también la irrenunciabilidad no está sujeto a todos los derechos individuales, porque las renuncias son actos individuales. Según el Tribunal Constitucional desde hace como 10 años decía que los derechos irrenunciables solamente estaban enfocados a los derechos privados, más no a los colectivos, porque para ellos sí, como existe una mayor presión colectiva, pues es forma de disponer o de deslindar, ¿no? Ahí tengo una apreciación distinta, pero sí, sería para otro conversatorio, interesante. Es otro conversatorio, pero el TC así lo ha dicho. Claro. También yo tengo por eso, depende de... No estoy de acuerdo con lo de lo colectivo porque hay una particularidad, pero ya lo comento en es otra situación, pero sí. Así dijo el TC. Claro. Y algunos órganos jurisdiccionales también tienden a esa apreciación. Lo que sea individual no se toca, lo que es colectivo sí, aunque estemos con la reforma Imperius. Pero claro, es otra cosa. Es otra cosa. Claro, justo eso. Bueno, Luis, como me has pedido que te llame, hemos llegado al final de este programa. Agradecemos su disposición, a nuestro público por su presencia virtual, sus palabras finales y también estando que hemos conversado acerca de las redes sociales, cuáles son las redes por las cuales los podemos seguir, así como sus proyectos, eventos, ponencias que tiene usted. Muchas gracias, Jesús Tocayo, nuevamente muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por haberme permitido, ¿no? Compartir esta idea, porque al final, como tú puedes apreciar, son enfoques, porque no hay una única visión al respecto, no hay única interpretación sobre la validez o constitucionalidad del control de las redes sociales. Hay muchas. Algunas avalan, otras no avalan, ¿no? O sea, está sujeto a una interpretación. Pero yo, particularmente, como he comentado aquí, pues hay situaciones que no están en la norma y requieren un mayor análisis, creo yo, de constitucionalidad, de razonabilidad de la medida, ¿no? Porque no podemos indicar, ¿no? Por ejemplo, sobre el TC, ¿no? Que basta con que estés suscribiendo un acuerdo de control para que ya se te excluya, ¿no? De la fuente, que es en este caso lo que se señale en las redes sociales, ¿no? Si bien es verdad que esto, por ejemplo, no era pensado en el año 2008, en el 2006, porque no existía, no había forma, era un tema impensado, es hablar locuras en ese momento, pero ahora pues la realidad es distinta, ¿no? Por ejemplo, hace algunos años, ¿quién iba a pensar que ahora todos los eventos académicos, todos los actos de capacitaciones, actos jurisdiccionales, se iban a hacer a través de estas plataformas? ¿O que iba a ser la tendencia generalizada? Era imposible. Era de locos. ¿No? Aquí en el Perú creo que era muy pocos, escasos. Pero ahora mire, a través de estas redes sociales nos está permitiendo intercambiar ideas, pero a la vez estamos generando una situación objetiva, un acto concreto en el cual podemos ver si también quién está en la posición de controlar la vulneración de derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque si bien es verdad que esos actos arbitrarios lo podemos cuestionar, ¿no? A nivel inspectivo, ¿no? o a nivel de procesos laborales, pero ¿qué pasa en el día a día? Al final, el empleador, sea el acceso, en el control o en el cese, pero está controlando las redes sociales. Hay un control real y efectivo. Y eso tenemos que analizar para que poco a poco, o en cada caso, desarrollar primeramente, creo yo, líneas interpretativas de control y en otro caso establecer legislaciones específicas, ¿no?
saben que en este caso se puede utilizar en las redes sociales, en este caso no. Se puede utilizar cuando el perfil es público, pero no cuando el perfil es restringido. O se puede utilizar siempre y cuando se determinen actos aprobatorios del suscriptor o del causante de la información, etcétera. Vaya, ¿qué supuestos puede haber? Claro Pero que sí. Yo creo que en este caso sí pecaríamos de... No creo que estaríamos pecando de legalista, creo que es necesario. Así que bueno, nos indicó sus redes, doctora, bueno, nuevas ponencias que están que próximas a usted. Bueno, sí, agradezco el cherry, ¿no? Sí, justamente esta semana voy a dar algunas capacitaciones en el Instituto Latinoamericano de Derecho, en el cual, bueno, me han invitado también gustosamente, ¿no? Y voy a tratar el problema, ¿no? del despido en el Perú y de las constituciones sindicales. Hace poco hablé sobre, no sé si es bueno, un pequeño espacio o no, un pequeño momento, que es sobre el problema de la constitución de los sindicatos en el Perú, ¿no? Porque de la gran gama que teníamos en los 70, ¿no? En los 70 una gran tasa de sindicalización, en los 90 para los 2000 esto cayó estrepitosamente. ¿Y debido a qué, no? Debido a cuál es el factor de los 20 trabajadores, o eso es determinante, la atomización colectiva, etcétera, ¿no? Fue una interesante participación, hubo bastante intervención. Como tú has podido ver, Jesús, que en estos casos a mí me gusta conversar, no me gusta hacer monólogos, no es lo mío, pero creo que estos son los espacios que se me ha permitido. Nuevamente luego hablaré sobre contratos de trabajo en periodo de COVID, ¿no? Lo que usualmente ahora pasa en las redes sociales, ¿no? Y nuevamente, y bueno, sí. Bueno, estaremos colocando, bueno, me pasa por interno los eventos, lo estaremos colocando también en la descripción del video, compartiendo quizás en la página, cosa que haya más difusión de esta conversación que veo muy interesante. Y los invito también a que tengo un pequeño programa, no es tan grande, tengo un pequeño espacio en el portal Innova Jurídica, en el cual tengo cada quincena, tengo una hora de debate, ¿no? Debate de hecho laboral, sí. Ese es un pequeño espacio en el cual yo comparto con otros colegas, y también obviamente Jesús estás cordialmente invitado, te voy a invitar a que seas ponente. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Y vamos para conversar, y ahí se comparten o se tratan diversos temas. Bueno, muchas gracias nuevamente, Luis, y al público recomendamos que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones a fin de que les notifique con las novedades del canal. Les invitamos a seguirnos a través de Facebook, LinkedIn como Perspectiva Laboral, plataformas donde estarán enterados sobre legislación, jurisprudencia y doctrina relacionada al derecho laboral y de la seguridad social de forma didáctica. Asimismo, síganos por Spotify, donde, acaba de ser aperturada recientemente, donde también subimos nuestros episodios a modo de podcast, es decir, los van a poder escuchar, ¿no? Mientras que, no sé, se van al trabajo, en el tráfico, etcétera. Eso es todo por hoy y nos vemos en una próxima edición. Cuídense, chau. Muchas gracias, nos vemos.